Nada hay fuera del texto. Derrida. ¿Cómo sigue la historia? Creo que me trabé. Aquí hace mucho calor. Además estoy medio desganado. Medio porque siempre que puedo meto un medio en cada frase. ¿Y por qué pongo una aquí? Si yo no hablo así. ¿Pero cómo hablo? ¿Hablo de dos maneras diferentes? Es que una cosa es cuando escribo y otra cuando soy yo mismo fuera del texto. ¿Y cuándo soy yo mismo? ¿Lo estoy diciendo ahora? Parecería que no, porque estoy adentro del libro, cuando a la inversa, ese yo mismo sería aquel que escribe estas palabras, pero sin dejar huella de lo que está haciendo. Si estoy adentro del libro, no soy ese yo mismo. O sea, no soy yo. Pero ¿cómo sería ese yo? Una especie de yo mismo por detrás de mis implicancias, de mis estelas. ¿No es muy cursi la palabra estela? Perdón, ¿pero quién habló? ¿No decidiste que el diálogo entre tus tres facetas nunca debería iniciar un capítulo? Pero si esto no es el diálogo, faltan las rayitas. Che, bajen el volumen, que el ruido llega hasta acá. Perdón, mis hijos de vacaciones. No saben lo que me cuesta concentrarme. Entre el quilombo que hacen y las ganas de hacer quilombo con ellos. Pero uy, no debería estar escribiendo esto, y menos poner uy. Si yo en este momento estoy en un puente saltando y puteando viendo los autos pasar por debajo. Pero este que escribe, ¿cuál es? ¿Es posible realmente pensar en un yo por detrás, más allá de sus manifestaciones? ¿Cómo podría llegar a él? O sea, a mí. Digo, ¿cómo podría llegar si solo llegamos a las cosas, a los sujetos, a todo, a partir de sus manifestaciones? Quiero decir que la única manera de llegar a ustedes es escribiendo, pero cuando escribo, yo ya no sería yo, sino un segundo yo, como un nuevo personaje de la historia, porque el personaje de esta historia no vendría siendo yo, ni yo como nuevo personaje de la historia que escribe estas palabras, ni el auténtico yo que está más allá del texto, que crea un alter ego, o más bien, que desde este capítulo parece que dos. Y entonces, ¿quién soy yo? No sé. ¿Pero a quién le estás hablando? ¿Te estás hablando a vos mismo? ¿A cuál de los vos mismos? Esto es insoportable. Y además, cuando pusiste o puse ustedes, ¿a quién te referías? ¿Es cada uno de ustedes con su propia persona, con su propio yo, como alguienes que consiguieron ese texto y lo están leyendo, cada uno en una facticidad diferente? ¿O es en un ustedes creado al interior del texto como interlocutor del personaje, que soy yo, pero no soy yo? ¿O que soy yo escindido entre estos tres, o tal vez más yoes? ¿Me estaré saliendo de los contornos del texto? ¿Será posible? Seguro que me salí de uno de sus contornos. ¿Pero podré hacerlo de todos o siempre hay un contorno último que se va desplegando como el caminante y su sombra? ¿Y qué es un contorno? ¿Podemos salirnos del texto o todo lo que hacemos, decimos, sentimos, hablamos, es siempre ya previamente lenguaje, o sea, nosotros? ¿Qué quiere decir que nosotros somos lenguaje? ¿Hablamos el lenguaje o es el lenguaje el que nos habla? A ver, ordenemos. Estaría hablando como mínimo de tres yoes. El que ha llevado hasta ahora este relato y se encuentra bailando en el puente y que por lo visto no estaría siendo el que escribe estas palabras. Luego, el que escribe estas palabras, o sea yo, o sea el autor de este libro, creador del personaje que baila en el puente. Pero al mismo tiempo, también una escisión del que baila en el puente. Por último, aquel que está pensando todo esto
y está fuera del libro, que obviamente no es directamente el que baila en el puente, pero tampoco es el que acaba de escribir, o sea yo, ya que al haber escrito y dejado marcas se convirtió en un protagonista de este libro. O sea, habría alguien que, por detrás, motoriza todo esto que sucede en la escritura, pero que no estaría apareciendo, con la insalvable paradoja de que, al acabar de escribir que hay ese alguien por detrás, entonces ya no estaría por detrás. Y hay algo peor. Si llevamos todo esto al extremo máximo y admitiéramos que hay alguien que no está inscrito en el texto, ese alguien, sin embargo, también, de alguna manera, estaría inscrito en un tipo de escritura. Porque ese alguien, como todos nosotros, es un efecto del lenguaje, desde el momento en que hablamos de él. O para no sonar tan duro, no puede ser sino en el lenguaje. El ser que puede ser comprendido es lenguaje, sostenía Hans Georg Gadamer. Es que ese ser no solo se comunica por medio del lenguaje, sino que el lenguaje, más que un medio, constituye el marco dentro del cual ese ser puede ser lo que es. Ese ser, o sea yo, por fuera de esta escritura, está escrito igualmente en otras escrituras desde las cuales construyo y me construyen sentido. O sea que, finalmente, tendríamos estos tres yoes, pero, como al yo que quedaría fuera del texto, lo hemos incorporado de algún modo, al hablar de él, habría entonces 4 yoes, contando siempre al que queda por fuera del texto. Situación que claramente... ¿Claramente? ¡Ey! ¿Quién habló ahí? Genera una regresión al infinito, ya que siempre que nombremos a aquel que queda fuera del texto, lo estaremos incorporando y, en ese acto, habilitando la presencia de un yo nuevo. Perdón, esperen. ¿Pueden de una vez, por Dios, bajar ese volumen? Pero, ¿hubo un golpe de estado o no hubo un golpe de estado? Porque, en definitiva, los 4 o infinitos yoes que se despliegan también me están implicando en una especie de esquizofrenia ontológica descentrada, donde no solo no habría unidad del yo, sino que además no habría manera de distinguir entre lo real y lo textual. Argumento muchas veces tildado de naif o acusado de un posmodernismo ingenuo que, sin embargo, pierde toda inocencia cuando, sin hacer mucha filosofía, prendemos la televisión o leemos los diarios. Es que hacer filosofía es llevar las posibilidades del pensamiento hasta sus límites, esto es, hasta lo imposible. Eso dice Derrida de la deconstrucción, que es una experiencia de lo imposible, de un imposible que comienza en lo más inmediato de nuestras posibilidades. Está claro que aquí estoy yo corriendo y gritando de un lado al otro del puente, o que aquí estoy yo escribiendo estas palabras sentado frente a mi computadora con los hijos molestando por toda la casa. Pero también está claro que la única forma de pensarlo, decirlo, entenderlo y por ende generar todas las prácticas y acciones pertinentes comienza y termina en el lenguaje. Y el lenguaje es un dispositivo que supone un determinado tipo de orden, de legalidad, de modulaciones, de lecturas. Quiero decir que, si somos lenguaje, la pregunta inicial de todo este planteo radica en comprender si, por un lado, el lenguaje es una transposición lineal de lo que sucede en la realidad, o si, por el otro, el lenguaje viene desde afuera, con sus leyes y formatos, y nos ordena y organiza la realidad de un determinado modo que nunca condeciría con el supuesto modo real de darse la realidad, si la hubiera. Y hasta podríamos también admitir incluso una tercera posibilidad, más intermedia, donde el lenguaje partiera de la realidad, pero la distorsionase, un poco más o un poco menos.
a partir de un punto de partida con el que tuviera algún tipo de vínculo. Y siempre, pero siempre en este planteo, la molestia por la posibilidad de que incluso todo este planteo no se correspondiese con algo real, sino que implicara previamente cierto modo de pretender decir las cosas que nunca condiciría con lo que serían las cosas, si las cosas fuesen algo. En realidad, la pregunta que siempre surge frente a lo que dispara la frase de Derrida es la siguiente: ¿es para tanto? Nada hay fuera del texto, sostiene Derrida. ¿Es para tanto? Si el sentido común, si la evidencia más simple, si la obviedad más obvia de todas las obviedades indica, nos muestra que una cosa es lo real y otra cosa es el lenguaje. Si están tan a la vista, tan a la mano, tan a la razón, que el lenguaje es una técnica, una herramienta que utilizamos para hablar de las cosas, para mencionarlas, para referirnos a ellas, y no solo con la consecuencia de que gracias a esta técnica podemos comprender y comunicarnos, sino que sobre todo podemos transformar la realidad con los efectos deseados. Quiero decir que si el lenguaje no se correspondiese con la realidad, podría suceder que ésta se nos revelase y no se condujese como uno esperara que lo hiciera. Y sin embargo no lo hace, no se revela. Otra prueba más de las tantas que se aducen a favor de la correspondencia entre las palabras y las cosas. Decimos y no pasa nada. En todo caso, pasa algo y luego decimos. Y está claro que podemos decir cualquier cosa, pero parecería en principio que es siempre después. Por eso, insisto, ¿es para tanto? ¿Que nada hay fuera del texto no es demasiado? Si además sentimos, tocamos, percibimos, olemos, forcejeamos, presionamos, parecería imposible demostrar que no existe una realidad por afuera del lenguaje, porque de hecho hay una realidad por afuera del lenguaje. La hay porque la habitamos, la tocamos, la padecemos, pero siempre que las buscamos comprender o mínimamente referirnos a ella, lo hacemos por medio del lenguaje. Hasta tal punto que no existe otra forma de referirnos que no sea desde el lenguaje. Es por eso mismo, y ahora a la inversa, que podríamos consentir que todo esto que estamos diciendo sobre lo que hay por fuera del lenguaje, lo estamos diciendo desde el lenguaje. Hay fuera del texto, pero hay afuera del y texto ya son lenguaje. Y ni hablar de la forma gramatical de construcción de la oración, un sistema de leyes de combinación de palabras que nos antecede y nos sume en dispositivos del habla que previamente ya tienen definido el umbral de lo decible. La gramática es anterior y condiciona nuestra habla. Lo enmarca, pero al mismo tiempo lo reprime. Entonces, parece demasiado hasta que estas mismas palabras vayan haciendo su trabajo filosófico. Y aunque la evidencia nos confirme a cada segundo que el lenguaje es solo una pintura, una herramienta, un puente, sin embargo nos damos cuenta casi desesperadamente de la imposibilidad de salirnos del texto. Ahora que nada hay fuera del texto, no significa que no haya salido el sol o que hoy el banco no me haya suspendido la caja de ahorro por estar sin saldo. Pero ya la palabra sol, ya que haya, y ni hablar, salido, suponen toda una manera de interpretar un fenómeno. Manera que no es única y que a lo largo de la cultura fue mutando. Que nada haya fuera del texto no significa que no duela o que no huela o que no muera. De lo que se trata justamente es de lo que significa ese dolor, ese olor, esas muertes. ¿Hubo o no hubo un golpe de estado en la Argentina? Cada tanto pasaban micros, camiones, automóviles de todo tipo con gente que, como nosotros, protestaba contra la medida. Era muy evidente ver quiénes estaban a favor y quiénes en contra,
ya que los unos permanecían callados y los otros no bocineaban para hacerse escuchar y generar una complicidad sonora. Con el paso de los minutos, el tráfico abajo fue creciendo y cada vez eran más aquellos que se manifestaban contra el golpe. Aquí arriba en el puente había chicos, gente grande, personas con diferentes ondas. Nos unía un mismo grito, en ese lugar extraño donde se asoma la palabra y las gargantas se expelen algo, un sonido, un ruido, un movimiento de la tráquea, una vibración, algo en su materialidad no es muy diferente a los sonidos circundantes. ¿De qué están hechas las palabras materialmente hablando? Las palabras que proferimos por la boca, la misma boca con la que hablamos, besamos, vomitamos, escupimos. Están hechas de voz mamífera, ruidos guturales similares a los de cualquier otro ser vivo. La palabra que es al mismo tiempo tanto voz como sentido, tanto ruido como palabra, o como diría Agamben, el lenguaje como el desencaje entre la voz y la palabra. Es el lugar imposible donde descubrimos que ese ruido corporal se encuentra dotado o donado de significado, pero que no deja nunca de ser un movimiento orgánico, como el de los sapos o las hormigas. Algo que entendemos de inmediato, sobre todo cuando escuchamos algún idioma extranjero, foráneo, y los sonidos que, para muchos, significan algo, para nosotros no hacen sentido. Aquí a todos nos unía el mismo grito, a tal punto que se iba desagregando lo que el grito tenía de significado para concentrarse solo en lo que el grito tenía de voz, como si fuéramos un grupo de animales marchando en manada a partir de un mismo sonido colectivo. Pero en algún lugar, en algún punto de inflexión, esa voz se vuelve palabra, o sea, se vuelve significado, se vuelve razón, y ese grito más agudo se inviste de sentido y es una palabra al interior de un entramado de conexiones conceptuales que hace de un conjunto de palabras, un sistema ordenado llamado lenguaje. Y sin embargo, aquí en la escritura, las palabras no suenan. Alguien pegó un grito, como de orden, y todos fuimos bajando. Uno, que parecía medio líder, dijo que nos íbamos a Plaza de Mayo. No sé por qué se me vino el bombardeo a la plaza del año 55, pero todos mis miedos iban mermando al compás del colectivo, tanto del colectivo humano, que ahí se amalgamaba, como del transporte colectivo en el que nos subimos y enfilamos por la General Paz hacia Lugones, su ruta hacia el centro. A nuestro lado, a derecha e izquierda, cada vez más autos a bocinazos revoleando banderas, remeras, lo que fuera, con tal de demostrar un rechazo, una negativa, una resistencia a este nuevo atropello institucional. Pude escuchar un poco la radio en el micro mientras todos insultaban a un periodista que llamaba a la gente a claudicar de su salida a las calles, argumentando que el golpe era fruto de un consenso y de la necesidad de pacificar una sociedad que, por culpa del retornado terrorismo, se despreñaba hacia el caos. Pero lo que más me sorprendió, y más me sorprendía, era la negativa mediática a aceptar el golpe como interrupción de la institucionalidad democrática. Si todos los poderes firman un acuerdo social donde todos dan lugar a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de resolver el problema del terrorismo, no habría por qué llamar a este nuevo estado jurídico con el nombre de golpe. ¿Es o no un golpe de estado lo que está sucediendo? ¿Qué es, en definitiva, un golpe? ¿Qué es el ser? A un pensador se le puede entrar por lugares muy diferentes. Un buen lugar, creo, para acceder a Derrida es a través de Heidegger. Heidegger plantea la noción de diferencia ontológica, esto es, la necesidad de diferenciar entre el ser
y el ente. Nuestra cultura históricamente ha olvidado el ser en función del ente. ¿Qué significa esto? Que cada vez que preguntamos por el ser de algo, respondemos con un ente. Pero el ser y el ente no son lo mismo. Por ejemplo, preguntamos por el ser último de todas las cosas y siempre respondemos elevando a alguna entidad al lugar de ser supremo. El ser supremo es Dios, o la naturaleza, o la materia o el espíritu absoluto, o el mismo hombre en su aspecto racional. Pero en todos estos casos, la respuesta también es otro ente supuestamente más fundamental, cuando lo que estábamos buscando era justamente lo que hace que el ente sea, que evidentemente no puede ser en sí mismo un ente. Va de nuevo. ¿Cuál es el ser de todas las cosas? Ponele Dios. Y sin embargo, podemos aún preguntar, ¿cuál es el ser de Dios? Si notamos que a Dios mismo lo podemos todavía inquirir buscando su propio ser, comprendemos que Dios no es el ser, ya que aún podemos pensar a Dios siendo. Y si Dios es, Dios no es el ser, ya que hay algo previo a Dios que permite que Dios sea el ser. O sea, tuvo que haber habido ser para que haya Dios. Ergo, Dios no es el ser último. El problema es mayor, ya que nuestro lenguaje no habla sino el lenguaje de los entes, dado que la propia palabra es un ente. Por eso, el ser siempre está allí oculto, supuesto pero nunca manifiesto. Cuando creemos que estamos hablando del ser, en realidad estamos hablando de un ente al que confundimos con el ser, lo homologamos. Pero en la medida en que aún puedo mostrar una diferencia entre el ser y el ente, libero al ser de su cosificación. Gran tarea de la filosofía, dice Heidegger, es andar emancipando al ser de sus posibles entificaciones. Es que, ¿qué es un ente? Todo aquello que es, y por lo tanto todo lo que es un ente. Un triángulo, un vaso, un unicornio, un recuerdo. Todo aquello de lo que puedo predicar su ser es un ente. Todo es un ente, salvo el ser y la nada, o sea, el no ser. Ambos son el marco a partir del cual los entes son, pero el ser no es un ente, es lo que hace que el ente justamente sea. Esta diferencia ontológica es clave, ya que las cosas siempre están en algún punto diferidas de su propio ser. Es como si hubiera una falla originaria donde los entes nunca se adecúan a sí mismos. Están siempre en un intento de acomodamiento infructuoso. Esta diferencia es fundamental en la obra de Derrida, ya que en el origen no hay origen sino diferencia. O sea, un origen que nunca es estable, al que nunca se llega porque siempre muestra una diferencia y un diferir. Derrida acuña un neologismo que es la palabra différence, palabra que no existe en francés. Se escribe différence, pero que estaría mostrando la oscilación semántica entre lo diferente y lo diferido. Es que siempre que me pregunto por el fundamento de algo, de una idea, de un concepto, de una cosa, o sea, de una palabra, lo que voy a encontrar son otras palabras. Otras palabras que a su vez pueden ser redimensionadas y entramadas en sus propias conexiones que a su vez nos derivan a más palabras. Siempre va a haber una diferencia. Esa diferencia ontológica de Heidegger, aquí
se vuelve una ontología de la diferencia, ya que el ser mismo no deja de ser, en última instancia, una palabra. ¿Cuál es el fundamento último de todo lo que hay? El ser. ¿Y qué es el ser? No sé. Pero antes que nada es una palabra. Y si es una palabra, refiere siempre a otras más, ya que una palabra se comprende por su diferencia y su diferir con otras palabras. Es como si en el fondo, en el origen, hubiera una huella. Una huella no es en sí misma nada, sino la presencia de una ausencia, la remisión a la que hubo y que nos obliga a seguir indagando. El problema es que cada nueva huella nos remite a otra huella más, y en todo caso, si hubiera una huella originaria, sería justamente la falta de fundamento. La falta. Muchas palabras que hablan de otras palabras para intentar tapar la falta. Siempre falta. Por eso hay diferencia. Claro que la metafísica apuntó para otro lado e intentó resolver este asunto del abismo originario, identificando al ser, haciendo de la huella algo macizo. Pero lo macizo ocupa un lugar en el espacio, en un espacio vacío, en su propia huella. Si nada hay fuera del texto, entonces asistimos a una guerra de palabras. Como todo sucede aquí dentro, en el texto, se libra una batalla de significados para ver cuál de todos ellos se apropia de lo real, o sea, lo constituye. Muy nietzscheano, ¿no? Es que una palabra posee varios significados, pero solo hay uno o una red de sentidos posibles que se imponen como válidos. Lo interesante sería ver qué sucede con los otros sentidos desterrados. Entender por qué un significado sacó más pecho que el resto y se impuso como definición única. Analizar la historia de la palabra, ver sus conflictos, sus usos, sus afinidades. Algo se dio, por ejemplo, como para que la palabra libertad se asociara siempre más a la idea sustantiva y acabada de libertad individual que a otras formas de pensar la libertad, más como liberación, más como un liberarse de diferentes opresiones. Algo se dio para que la palabra amor tomara partido más por una concepción apropiativa que emancipadora del otro. Por eso cada concepto en su firmeza, en su realidad, es el inicio de un recorrido deconstructivo por su historia, con el fin de comprender por qué hubo vencedores y vencidos. Te entiendo, pero me cuesta reducir toda la cuestión semántica a una mera guerra donde el sentido vencedor se impone y ya, y donde la realidad solo es un plano donde se inscriben los significados. O dicho de otro modo, algo eficiente también debe decir ese sentido triunfante sobre las cosas. Hay en funcionamiento eficaz que el concepto traduce. Todo será una batalla de interpretaciones, pero algún nexo entre las palabras y las cosas tiene que haber. Por ejemplo, la explicación sobre cómo funciona un ascensor en algún punto coincide con el engranaje técnico que hace que el ascensor funcione. O un remedio, o lo que consideramos una amistad. Es que justamente eso no se trata de referencia, sino de funcionamiento. Esa urdimbre de palabras interviene sobre la realidad y la hace funcionar, que no es poco. Es más, en la antigüedad también había distintas, creo, y la odontología funcionaba, a su manera y con la tecnología de su tiempo. El problema para Derrida es la primacía del significado que nos convence de que las palabras nos hablan de las cosas de modo lineal. Recordemos, una palabra, por ejemplo avión, pone un significado, pero al mismo tiempo, en tanto significante, es un término de 5 letras, en idioma español, que empieza con la letra A, etc. Claro, o blanco, por ejemplo, significa algo por un lado como una palabra que empieza con la B larga y que tiene 6 letras,
como también significa, por otro lado, un color en el marco de toda una teoría óptica de los colores. El problema es que los textos son sistemas interconectados que han sabido presentarse, sin embargo, como un conjunto atómico de entidades independientes. Pero una palabra en sí misma no significa nada. Una palabra es miembro tanto de un sistema sintáctico como semántico. Lo que Derrida también quiere muchas veces dejar en claro es que si nada hay fuera del texto, entonces cualquier significado no deja de ser un significante. Aquello que concebimos como explicación de un concepto puede estar animado por razones que tal vez no sean racionales, ya que en el juego de significantes operan racionalidades no ortodoxas, ¿no? La historia del psicoanálisis. Sí, tremendo. No habría razones reales para distinguir por qué una oración significa una cosa y no otra. Todo el lenguaje como sistema cerrado se autolegitimaría a sí mismo. Es casi monstruoso. Las palabras presumen hablar de las cosas cuando en realidad hablan de sí mismas. En el interior endogámico de un sistema lingüístico, las palabras se dan su propio sostén. No hay necesidad de salir a la realidad, porque ese mismo salir también es parte del gueto. Del country. Hola, ¿cómo va? Digo country en el sentido más elitista del término. Al final, el lenguaje termina siendo un sistema de inclusión-exclusión que define desde su legalidad quién pertenece al lenguaje, o sea, al mundo, y quién queda definitivamente afuera. ¿Y no se puede hacer algo? Hay que admitir entonces que todo al final es una guerra de palabras y que, una vez más, la verdad es una cuestión de poder. Bueno, habría una tercera posición. Ay, me perdí. ¿Cuáles serán las otras dos? Por un lado, un relativismo bélico, donde el que impone normaliza, y del otro lado, la convicción ingenua en un realismo metafísico, donde seguiríamos suponiendo que hay una realidad independiente y que el lenguaje viene honestamente a representarla. Es que esta segunda postura, más que ingenua en términos de representación, peca de algo peor. Cree que nosotros hablamos autónomamente el lenguaje. Y sí, ¿cómo hablamos si no? Mirá, no elegís el significado de ninguna palabra y no elegís cómo combinarlas entre sí. Dame por lo menos que hay algo impropio en la lengua, un trasfondo que te habla, o sea que cuando hablas incurrís en formatos lingüísticos previos que ya están diciendo algo. Ok. ¿Y la tercera opción? La de construcción. ¿Y qué es eso? Pero es la palabra más usada en todo este libro. Hay algo fuera del texto, pero nuestro acceso siempre es a través de las palabras. Y las palabras constituyen un sistema endógeno que no necesariamente refieren a las cosas. Trazan entre ellas diversos modos de relación, que en general se solapan. Punto. Eso es todo. Barajar y dar de nuevo. Obvio que hay algo más que palabras, pero también es obvio que no podemos referirnos a nada sino con palabras. Esta aporía fundamental marca un origen conflictivo, digamos, inoriginario, ya que debemos convenir que lo real no deja de ser una suposición en términos conceptuales, como si dijésemos hay algo allí fuera, pero para comprenderlo estamos condenados al lenguaje. Ahora, ¿existe otro acceso a las cosas que no sea a través de las palabras? O mejor dicho, ¿existe otra forma de conceptualizar lo real que no sea a través del lenguaje? La Lugones estaba colapsada. Se empezó a correr la noticia de que el ejército había cerrado la autopista. Estábamos en la zona de Aeroparque. El líder volvió a gritar: «Vamos todos a pata», y todos fuimos bajando, incorporándonos a una marea de gente que iba caminando, dejando los automóviles detenidos en plena autopista.
Yo me sentía fuera de mí, como desubjetivado, disuelto, deshecho, como siendo parte de una marea, de una multitud que me trascendía y me colmaba de sentido, como siendo parte de un guión, de una historia que se estaba escribiendo en el momento, pero que en parte escribíamos nosotros y en parte nos la estaban escribiendo. ¿Estaba o no estaba el ejército allí adelante? No se escuchaban tiros, nada. Si había comenzado alguna batalla, no llegaba hasta nosotros el sonido. Me acerqué y me pegué al líder que caminaba bastante rápido, aunque el grupo del puente ya se había desvanecido. ¿Se conocían los del puente? Atiné a preguntarle. Me miró con cara de «¿Qué pelotudez que me estás preguntando?» y me sacó de encima. Aminoré un poco la marcha medio cansado ya, viendo siluetas adelantarse por los costados. Me puse en cuclillas. Aquí hay una marea humana en busca de su derecho, pensé, repitiendo palabras que claramente no se me hubieran ocurrido. Pero ¿no está uno todo el tiempo hablando no solo con palabras, sino con frases de otros? Recuerdo a una vecina que hace unos años a la que le íbamos subrayando todas las frases que repetía calcadas de los programas de televisión. Pero el problema no era la señora, sino todos los que nos creíamos que no repetíamos palabras de nadie y que por eso éramos más libres, autónomos y profundos. Fue en ese momento cuando lo vi a Martín. Sí, a Martín, el muerto del subte. Pero ese era Martín. Mi primera reacción fue de perplejidad, rápidamente seguida de disuasión. Increíble, eran muy parecidos. Imposible que fuera Martín, el muerto. Si todo esto que está pasando se lo debemos a él, empezó con él. Imposible. No sé, algo de ese razonamiento me motivó a pararme y a visualizar allá a lo lejos, como un fantasma, a Martín marchando rápido, creo que junto a un par más de personas. A ver, no, no y no. Era absolutamente imposible que Martín estuviera vivo. Yo vi su sangre. Yo vi su cadáver. Todo el mundo lo vio muerto por la televisión. Me rompió como un silencio interior estremecedor que habrá durado 5 segundos, pero que para mí duró una eternidad. Siempre me pregunté cómo reaccionaría si algún día me lo cruzara a Dios en el camino. ¿Le creería? No dudaría al principio y luego le iría dando crédito en la medida en que me fuera convenciendo de su identidad. ¿Y qué me convencería? ¿Por qué no llevaría hasta el final mi incredulidad? Fui por él. En 1967 irrumpe la obra de Jacques Derrida, con la publicación de 3 libros que compendian varios de los artículos del pensador, su hasta entonces vida intelectual. La voz y el fenómeno, la escritura y la diferencia, y de la gramatología. Convergen en él diferentes tradiciones que lo van a llevar a posicionarse como un filósofo de los márgenes, pero de los márgenes interiores, ya que su trabajo siempre se produce en el marco de la actividad académica, aunque con la intención de romper con ciertos cánones. Buscó permanentemente al interior de la institución filosófica destrabar ciertos lugares comunes en relación a los temas y a las formas. Su concepto de deconstrucción tal vez resuma toda la intención de su trabajo, de construir las supuestas certezas de la filosofía, pero también de construir sus formatos. Derrida escribe diálogos sin personajes, textos con sus propios comentarios incluidos al estilo talmúdico, muchas entrevistas que se vuelven libros, páginas que vienen sueltas en la edición de sus libros para ser insertadas, textos enteros que son giros y giros alrededor de una frase casual o de un poema o de un gato que lo está mirando cuando sale de ducharse.
Sin embargo, creo que hay en todas estas provocaciones un único propósito. Su propuesta es una convicción por mover, más allá de las certezas, los dispositivos a partir de los cuales esas certezas se acomodan. El proyecto expuesto en De la gramatología es un ejemplo. Derrida busca invertir un supuesto histórico, a saber, la prioridad del habla sobre la escritura. O peor, la idea de que la escritura es una copia imperfecta de un habla que a su vez es una copia imperfecta del pensamiento. O sea, un esquema platónico de reducciones consecutivas donde hay mundos más cercanos a lo real y mundos más alejados que en su imitación o representación van perdiendo calidad, pureza, verdad. Que la escritura es una duplicación del habla es casi un lugar común. Todos partimos de la idea de que al escribir estamos traduciendo ideas que de alguna manera primero se expresan en el habla. Pero escribimos con las manos, o más específicamente con los dedos. Y aunque en muchas ocasiones podemos comprender escribiendo, traduciendo alguna idea, solemos al escribir hacerlo en forma no automática, pero sí fluyente, sin detención. Diríamos sin el tiempo que se necesitaría para traspasar la idea desde nuestra supuesta interioridad o habla hacia el escrito. Esa idea instalada de que la escritura copia el habla, en el sentido de pasar a escrito lo que decimos, sufre un primer contratiempo cuando nos encontramos en el acto mismo de la escritura y vamos observando, percibiendo, sintiendo en cada tecla apretada que hay un movimiento que, como mínimo, resulta imposible reducir a un ejercicio de transposición literal de palabras vociferadas o dichas para adentro. Interesante paradoja entre dos percepciones intuitivas no reflexivas que se oponen dependiendo del modo de pensarlas. Nos resulta evidente que, cuando escribimos, copiamos lo que hablamos, pero a la vez, al pensarlo en términos de tiempo y acción, cuando escribimos, nunca llegamos a copiar lo que hablamos. El problema es que este supuesto jerárquico de transliteraciones permanentes es la clave de todo el sistema metafísico que nos enmarca. Como si lo más próximo a la verdad fuese producido por una conciencia situada en nuestra mente, el viejo y querido Logos, que en sus diferentes mutaciones terminó como operación neurológica cerebral. Fue alma, espíritu, conciencia y mente, vestigio metafísico que supone que el pensamiento racional es siempre más fundamental y, por ende, más certero. Pero este logos parece que sabe expresarse primero en palabra a través de la voz, dice irónicamente Derrida, casi por proximidad corporal entre la conciencia y la boca. Y recién allí aparecería en tercer y último lugar la escritura, como mera copia de la copia de andá a saber por qué lo producido por la conciencia no es copia de otra copia y así. Logocentrismo y fonocentrismo, acuña Derrida, para mostrar en ese centrismo la hegemonía de conceptos que no sólo se instalan como superiores, sino que tiñen el resto de las disposiciones con su propia lógica. Logos. Justamente que lo lógico donde sea remita siempre a la disposición propia del logos. Es un avasallamiento de un orden posible por sobre el resto en nombre de su supuesta corrección o cercanía a lo real. Incluso nuestra escritura se encuentra logo y foncéntricamente condicionada, cuando puede dar muestras en especial en sus experiencias artísticas de rupturas y posibilidades varias creadoras de mundos otros. Pero Derrida va por más. No solo supone la autonomía de cada esfera donde tal vez el pensamiento, el habla y la escritura deberían autodefinir sus propios criterios completamente por fuera de un esquema de derivaciones, sino que en un acto provocativo invierte el esquema y postula a la escritura como huella, esto es,
como lo originario e inoriginario. O sea, en el origen, la escritura, la letra, la marca, la repetición. En el origen, la diferencia, o sea, el conflicto. Claro que se trata de un origen conflictivo, ya que un texto nunca es idéntico a sí mismo, sino que siempre se haya diferido. Refiere a otro texto más que sigue refiriendo, y ni siquiera es una referencia en el sentido lingüístico, sino un entramado de significantes. El significado también es un significante porque nada hay fuera del texto, frase que aparece en este texto en un momento dado en el que Derrida, trabajando la idea de escritura como suplemento, o sea, como lo que suple pero también inaugura, va comentando el discurso sobre el origen de las lenguas de Rousseau y necesita explicitar su propia forma de lectura. No salirnos del texto de Rousseau para comprender el texto, dice Derrida. No importan los elementos extratextuales como su biografía, por ejemplo, aunque su biografía también sería un texto, aunque todo estaría siendo un texto y así. ¿Por qué en principio la escritura? Porque el habla también supone la objetivación a través de la reiteración propia de lo escrito. Una palabra, en su verbalización, está inscripta en la medida en que siempre la vamos reconociendo en un primer asomo de identidad. Esa repetición convierte a la voz reiterada en algo que sale de sí misma, en algo independiente, inscripto más allá de nuestra subjetividad, en la escritura. Reconfigura la idea misma de lo que es un texto para convenir que, si todo es texto, no solo afuera no hay nada, sino que son entonces las categorías hermenéuticas del análisis del texto, las que nos pueden proveer herramientas para comprender la realidad. O sea, analizar la realidad como si fuera un texto. ¿Era o no era Martín? ¿Cuál Martín? ¿El personaje de este libro o el verdadero? Pero ¿desde cuándo hay un Martín verdadero por fuera del texto? ¿No es verdadero todo lo que sucede en un texto? ¿Qué es la deconstrucción? Es muchas cosas. Básicamente es una práctica de visibilización del carácter histórico de todo concepto. Se visibiliza lo que históricamente ha sido invisibilizado, que es el carácter de constructo de todo concepto. Esto es entender que todo se encuentra condicionado de alguna u otra forma por la contingencia. Nuestro sentido común se vuelve efectivo en la medida en que se presenta como un hecho, como algo dado, como algo autónomo. O sea, nunca revela su condición de construcción, esto es, de haberse ido sedimentando a lo largo de la historia. Esa sedimentación es nodal en este planteo, ya que se desconstruye todo lo que supone una construcción, pero una construcción que no se presenta como tal. La deconstrucción va desentramando relaciones, intereses, algunos conscientes y otros no, pero que se han ido sumergiendo para no aparecer en la superficie. ¿Me das un ejemplo? Lo que pasa es que hay que entender que en Derrida se encuentran permanentemente superpuestos los ámbitos ontológico y lingüístico. Por eso la deconstrucción es una práctica textual, pero lo interesante es que, si nada hay fuera del texto, esta práctica se vuelve ontológica. Así como en cualquier texto hay prioridades, lecturas hegemónicas, versiones que se imponen, abordajes conscientes, del mismo modo, sobre cualquier fenómeno podemos ir desilvanando sus zonas reprimidas, soterradas, obturadas. Bla, 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 bla. Bueno, pará, ahí va. Por ejemplo, es muy común en Derrida ir a un texto clásico, uno de Platón, ponele, y encontrar algún aspecto que haya pasado inadvertido en las lecturas tradicionales. Un poco por logocentrismo y otro poco porque toda lectura ya está buscando lo que quiere encontrar. Así, Derrida relee el Timeo, la misma república,
y el Fedro, por ejemplo, hallando nociones que no son estrictamente propias de las interpretaciones canónicas de la filosofía platónica. Esto es de construir un texto, romper su normativa, leerlo extemporáneamente para que dialogue con sus espectros, con sus extranjerías, con sus silencios, con lo que oculta. Como dice Maurizio Ferraris, analizarlo al texto como si fuera una sesión de psicoanálisis. El asunto es que como nada hay fuera del texto, entonces del mismo modo se puede ejercer una deconstrucción ontológica y abordar temas como el amor, la justicia, la democracia, la amistad y hasta la misma idea de regalo, o de decisión, o de perdón, viendo allí cómo una supuesta visión del mundo comienza a derruirse. ¿Es como una deconstrucción de todo lo que suponemos cierto? Derrida dice que el término busca resignificar la idea heideggeriana de destrucción de la metafísica, porque aquí, más que destruir, se desarma, se descompone. El tema es que este desarme termina siempre en situaciones paradójicas, aporéticas, imposibles de resolver. Justamente si se pudieran resolver, estarían aún investidas de logocentrismo. Lo más provocativo del planteo desconstruccionista es que, al deconstruirlo todo, solo llegamos a situaciones irresolubles. Hola amigos, los saludo a ambos. No hay que tenerles miedo a las aporías. Nacemos para morir. Somos una aporía. Es más, las aporías nos permiten entonces visibilizar la farmacología de las verdades. Asumir que en el fondo todo es paradójico nos coloca desde un lugar diferente frente a las certezas impuestas. Como mínimo desconfiamos. Y luego comenzamos a abrirlas, a hacerlas rebotar contra sus supuestas oposiciones, a jugar con sus tramas conceptuales, a dejar que irrumpan sus otredades. La deconstrucción, dice Derrida, es un acto de justicia porque rompe monopolios y prioriza siempre al otro. Por eso también es un acto de amor, o sea, de amor por el saber, o sea, es filosofía. Bonito. Gracias. Igual me quedé con otra cosa de tu parlamento anterior. Te pregunto, ¿entonces todo es deconstruible? Todo texto es deconstruible, ya que el lenguaje no es absoluto. ¿Entonces no hay lo indeconstruible? Sí, lo hay, pero no en la forma del haber. Todo es deconstruible, pero todo no es todo. Por eso la deconstrucción es una experiencia de lo imposible, porque es posible destotalizar. Hay algo fuera del texto, pero no de la entidad del algo ni de la entidad del texto. Por lo tanto, no hay acceso sino boceto. Solo si aceptamos que ese ser no es más que huella, entenderemos el sentido de la frase. Nada hay fuera del texto porque lo que hay, si lo hay, no puede sino ser nada para las formas de conocimiento nuestras. Está tan más allá o tan más acá de todo que no es nada. Me encanta, como por ejemplo con el derecho y la justicia, ¿no? Todo sistema de derecho es deconstruible, pero la justicia es indeconstruible. El problema es que en general confundimos derecho con justicia. La justicia en términos absolutos es imposible. Es imposible ya que es imposible conciliar todas las subjetividades, todos los puntos de vista. Lo único posible son los sistemas de derecho que, a priori, dicen tender hacia ella. Ahora, todo derecho es deconstruible cuando mostramos sus intereses, decisiones y arbitrariedades. Pero también dice Derrida que el que así lo sea no deja de ser positivo para nuestra libertad, ya que la deconstructibilidad de todo derecho no permite que ningún sistema jurídico se homologue con la justicia, o sea, obliga al derecho siempre a reinventarse. Che, deconstructibilidad, ¿no es demasiado? Dale, ahí lo veo. No podía creer que fuese Martín. En realidad estaba convencido de que no lo era, pero algo en mí me llevaba hacia adelante. Tenía la necesidad de cerciorarme, de estar absolutamente seguro de que esa silueta
se correspondía con otra persona. Era muy gracioso que después de tanta filosofía como ejercicio de cuestionamiento y llamado a la incertidumbre originaria, ahora solo quisiera asegurarme de una verdadera identidad, habiendo deconstruido tanto la idea de seguridad, como la de verdad, como la de identidad. Pero nuestras paradojas constitutivas también tienen que ver con esto. Somos los que necesitamos un orden para sobrevivir al abismo anárquico que al mismo tiempo nos libera. Necesitamos estar todo el tiempo liberándonos de un orden al que nos aferramos muchas veces en contra de nuestro deseo. Pero hay un deseo porque hay un orden que se quiere transgredir, porque algo falta. En realidad el problema son las totalizaciones, que son las que provocan el pensamiento binario, ya que si los conceptos son una totalidad, del otro lado no puede haber nada. Lo que va demostrando Derrida es que, al deconstruir estas totalidades, o sea, cualquier concepto tomado como realidad natural, como entidad independiente y sustantiva, vamos llegando a un piso cenagoso, y en movimiento, donde los órdenes supuestamente estables comienzan a desestabilizarse y a ambiguarse. Toda la estructura de la metafísica de la presencia consiste en un proceso de abstracción y reducción de las diferencias hasta llegar a un suelo donde se establecen los principios ordenatorios de la realidad toda. Estos principios promueven una realidad binaria, ya que se basan logocéntricamente en axiomas lógicos que sirven de marco a la estructura de cualquier sentido, algo así como la caja previa donde luego todo se plasma. Y el primer binario que rige todo orden es el principio de no contradicción, que establece la presencia del ser frente a la ausencia de la nada. Claro que el binario, diríamos nietzscheanamente, es moral, ya que el ser es lo bueno, y la nada, por falente, lo malo. Así, toda determinación binaria se vuelve jerárquica. De un lado la columna de lo supremo y del otro la columna de lo secundario, de lo dependiente, de lo subyugado. Cultura y naturaleza, habla y escritura, mente y cuerpo, varón y mujer, padre e hijo, objetivo y subjetivo, realidad y apariencia, lo mismo y lo otro, etc. Derrida deconstruye el binario apostando por el momento trans, esto es, por la indecibilidad de los polos. Muestra que en realidad ambos extremos no son ni excluyentes ni cerrados, sino que se tocan, se contaminan, se mezclan y se ambiguan. Lo que los diferencia al final no es más que una decisión política, esto es, una cuestión de poder. Por ejemplo, naturaleza y cultura se presentan como dos polos opuestos entre sí, pero nada de lo que hay en la naturaleza no está comprendido por el ser humano, sino en términos culturales. Desde el momento en que conocemos a la naturaleza le imprimimos cultura. Y nada de lo que hay en la cultura no está hecho de naturaleza. U otro ejemplo, lo subjetivo para el sujeto es puesto como una certeza con pretensión de objetividad, mientras que cualquier afirmación subjetiva deviene al final siempre de una subjetividad. Los indecidibles que siempre se tocan, pero que en algún momento se decide por un significado oficial y se destierra el otro a la anomalía. Derrida se vale de un mito platónico, en el Fedro, para explicar los indecidibles. Platón cuenta la historia de un inventor que lleva al rey de Tebas un regalo, la escritura, que era desconocida en esa zona. El rey pregunta, ¿para qué sirve? Y el inventor explica que es para que el pueblo no olvide nunca todo lo que el rey hace por ellos. Pero el rey rechaza el regalo, aduciendo que lo que puede ser un remedio para el olvido, también
puede convertirse en un veneno para la memoria. Si el pueblo tiene todo ahora escrito, ya no hará ningún esfuerzo por recordar y perderá su amor por el líder. Lo sintomático es que, en griego, remedio y veneno se dicen con la misma palabra, farmacón. Pero el rey se inclinó por uno de sus sentidos, y como el rey, lo impuso. Llegué hasta él. Continué mi marcha a su lado. Me miró de reojo. Era muy incómoda la situación. Mientras continuábamos la caminata por Lugones, ya cruzando Dorrego. ¿Cuál era el plan? ¿Subir a la autopista Ilía? Todavía no podía visualizar cómo se continuaban los recorridos con tanta gente. Los cánticos eran cada vez más bélicos, más violentos. Evidentemente, una gran parte del país había salido a las calles a defender la democracia, contra la otra gran parte del país, que defendía la democracia sin salir a las calles y apoyando el estado de sitio total devenido en pánico institucional militar. Un golpe de estado nunca visto, ya que es la misma democracia republicana la que llama a la suspensión de la ley, con el apoyo del oficialismo, y la mayoría de la oposición, en nombre de la misma ley. Y en nombre de su supuesta representatividad. Crisis de representación que aúna a la política, a la filosofía y a las instituciones. Crisis donde la representación se vuelve espectáculo e imprime sus valores sobre el supuesto objeto representado. Una ontología teatral, donde los actores sociales actúan y donde la ciudadanía se ve conmovida por la representación. Espectacularización de la política, y no porque los políticos desfilen por los programas de televisión, sino porque el guión de la política es el guión propio del mundo del espectáculo. Nada nuevo desde el querigma cristiano, salvo que este espectáculo de la política se dice a sí mismo moderno, racional y secular. Era él. Estaba diferente, como con menos cabello y rasurada la poca barba con la que se lo veía en todas las fotos. No se parecía al Martín Martín, pero era él. Cada vez tenía menos dudas. De lejos se parecía más a él. De cerca quedaba alguna sospecha. Pero era él, yo lo sabía. Algo de mi cuerpo, por eso, comenzó a perturbarse. No encontraba andamiaje cognitivo para comprender la escena. ¿Era teatral? ¿Era literaria? ¿Era un personaje de algún libro? Mierda, era Martín, o como mierda ahora se llame. ¿Pero qué había sucedido? ¿No había muerto? Si salió en todas las fotografías, en todos los canales de televisión. Si yo vi con mis propios ojos y pude oler la sangre desparramada por el piso de la estación de subte. No entendía nada. ¿Qué mierda hacía Martín ahí? Hola, me animé a decirle mientras seguíamos la marcha. ¿Sabes si ya hay gente en la plaza? Me volvió a mirar de reojo, pero con un gesto más contemplativo. Andaba con otros dos compañeros, los tres con una apariencia muy parecida. No, ni idea, macho, y me cortó. No me quería hablar. Se corrió a decirle algo a uno de sus compañeros, mientras todos seguíamos marchando a tranco largo. Ahora sí dudé. Ahora que lo escuché me pareció que no era Martín. Martín era más precario, más sensible. La guitarra. Va, eso me había configurado yo todas esas horas. Además no quería admitir en algún lugar que si Martín estaba ahí vivo, Martín podía no ser Martín. Y todo este quilombo infernal que incluía ni más ni menos que un golpe de estado, muertos por doquier, y las últimas 24 horas más desgastantes de mi vida no tenían ningún sentido. ¿O lo tenían? Pero también deconstruir es desarmar toda respuesta para alcanzar la pregunta originaria. Hay lo indeconstruible pero excede al lenguaje positivo. Todo lo que puede ser dicho es deconstruible. Y por eso todo es deconstruible. ¿Cómo puede o cómo poder tener una experiencia de lo indeconstruible? ¿Cómo poder tener esa experiencia sin incurrir en misticismos
intuicionismos o pensamientos alternativos. Digo esto porque de lo que se trata es de, asumiendo el condicionamiento del lenguaje lógico, hacerlo retraerse, implotar, explotar contra sí mismo. Tal vez en otros usos de la lengua podamos encontrar algún indicio. La poesía, por ejemplo. El arte en general puede ser el lugar de un lenguaje que se despoje de su valor semántico. También se podría pensar lo indeconstruible en un retiro del lenguaje que busca su manantial, lo originario. ¿Y cuál sería ese manantial? ¿No seguís atado a una idea de un origen duro? Cuando Derrida siempre toma partido por la huella o por lo abierto. Ponerle que lo indeconstruible sea la motivación, la inspiración, lo que se abre, y como tal se manifiesta en forma de pregunta. ¿Por qué el amor? ¿O por qué con otro? ¿O por qué está este estado de angustia? Todas las respuestas posibles tienen que ver con lo posible y por lo tanto son pasibles de deconstrucción. Pero la pregunta que inicia no es en sí misma deconstruible ni nada, es solo una apertura, un origen como huella, ya que por algo se abre esa pregunta y no otra. Recuperar la pregunta. Es más, la filosofía cuando pregunta de ese modo, menos preocupada en las respuestas y más jugada a reencontrarse con la pregunta originaria, logra destituir toda hegemonía conceptual y dejar venir al otro. Hola, llegó el otro. Se volvieron más poéticos, me gusta. La deconstrucción es siempre una apuesta por el otro. Pero ¿cómo irrumpe el otro? Hay que despejarle el camino para que llegue. Como en la liturgia hebrea de la Pascua, cuando se deja abierta la puerta para que llegue el profeta. ¿No era el Mesías? Igual no entiendo qué tiene que ver la Pascua judía en todo esto. Hay un Derrida mesianista, que antes de que protesten ya les aclaro que no es lo mismo que mesiánico. No es que crea que va a llegar algún tipo de Mesías, sino que entiende desde la metáfora de lo mesiánico que la deconstrucción posibilita la llegada de lo imposible. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de desmontar no solo el presente y sus arraigamientos solidificados, sino también la idea de futuro que éste implica. Nuestro futuro es un presente expandido. Lleva hacia el mañana las estructuras propias del hoy. Por eso, al deconstruir no solo se demuele la supuesta inalterabilidad del presente, sino que de ese modo se deja abierta la puerta para que lo que viene sea realmente un acontecimiento imprevisible. El otro, para Derrida, es siempre imprevisible, ya que de lo contrario no sería un otro. En el futuro es un otro, nunca es. Ni cuando lo pensamos porque lo hacemos desde las categorías del presente, ni cuando llega porque entonces ya no es el futuro. Che, me quedé con la mesianicidad, sin mesianismo. Así lo denomina el propio Derrida, ¿no? Lo imposible, lo radicalmente utópico no puede tener ninguna ligadura con el mundo de hoy. Solo desarmarnos para que llegue, solo la espera, desarmar la lógica y profundizar la paradoja. Y por eso el día después del fin de los tiempos siempre se nos ha vuelto inimaginable. Algunos como Agamben dicen que podría darse como un retorno y que se nos restauraría nuestra faceta animal, exiliada. El futuro, un retorno, lo humano, un animal, el esplendor de las paradojas. Se suele dividir la obra de Derrida en dos etapas, donde el deconstruccionismo de la primera parte da lugar a sus reflexiones sobre el don y sus aporías. Como si en una primera etapa de su obra Derrida hubiera estado más preocupado en cuestiones lingüísticas metafísicas, para luego abocarse a una temática más propiamente ética, cuando no política. Ha sido por eso muy recurrente criticar a la deconstrucción como desprovista de intencionalidad política, como si la práctica deconstructiva llevara finalmente a un descompromiso existencial, algo que supone el prejuicio de pensar que sólo desde estructuras firmes y seguras es posible legitimar una praxis política.
es que todo este marco de prejuicios se enrola en una fuerte reacción teórica contra lo que, a partir de la década del 80, se ha llamado la irrupción posmoderna. Asociar a la deconstrucción con la posmodernidad tiene y no tiene sus razones. Todo depende de cómo se define un posmodernismo que aún 40 años después sigue siendo imposible de clasificar de modo sistemático. Derrida rechazó el mote, pero es cierto que muchas de sus líneas de acción se entroncan en todo un clima de época, en un clima post. Creo que si lo político se define básicamente como una cuestión de poder, entonces no hay pensamiento más político que la deconstrucción, ya que logra demoler todo lugar estable y definitivo, abriendo cualquier concepto a su incesante proceso de transformación. Es político porque entiende, entonces, que toda la cuestión de la verdad es siempre una cuestión de poder, y sobre todo porque provee herramientas concretas para desarticular el principal estamento de ejecución de ese poder, que es todo el corpus de ideas instaladas como últimas. Por lo tanto, es cierto que en la segunda parte de su obra Derrida da lugar más claramente a la temática de la otredad, pero no sería justo remarcar que ya en el desarrollo de la idea de deconstrucción, el otro se hallaba golpeando la puerta de mi casa. Flaco, ¿me ayudás? No me había dado cuenta de que estaba adelantándoseme un grupo de personas en silla de ruedas. No me había dado cuenta tan enajenadamente tomado por la presencia imposible de Martín. Miré para abajo, mientras Martín se me iba. ¿Pero era Martín? Y en ese segundo de indecisión no pude sino seguir dudando. Esperá, le dije a un muchacho morocho que se quedó mirándome consternado, a la par que, acelerando el paso, me adelanté a Martín con toda la intención de detenerlo y hacerle la pregunta vital. ¿Vos sos o no sos quien se supone que sos? Pero no hizo falta. En ese momento Martín giró la cabeza de tal modo que vi de frente y claramente su tatuaje en el cuello. Mierda, era Martín. Nada o todo tenía sentido. Y la pregunta de la alegoría de la caverna una vez más, pero ¿quiero ver? Flaco, me cagaste. Volvió a la carga el muchacho de la silla de ruedas que me había alcanzado mientras yo me devaneaba entre conspiraciones imperialistas, clonaciones, hipertecnologías y la cada vez más evidente pertenencia de Martín a las fuerzas policiales. Vení, que te llevo, le dije, y lo empecé a empujar, viendo en ese momento que a nuestro alrededor muchos otros marchistas llevaban a otros muchos otros marchistas en sus sillas de ruedas. Milicos de mierda, ¿no? Me dijo. Y todo el mundo en su casa aplaudiendo. Este país no tiene solución. Me llamo Simón. Somos un grupo que nos juntamos a hacer actividades y decidimos sumarnos a la marcha a defender la democracia. No somos de ningún partido, ¿eh? Le sonreí con condescendencia. Mi mente estaba en otro lado, buscando la estela de Martín, que ya no era Martín, que ya no era. Este país no tiene solución. Me quedó picando en algún lado. Pero ni siquiera es un país. Es que un país siempre es un ni siquiera. Construcciones artificiales preocupadas por amalgamar algo en común en nombre de una supuesta proveniencia orgánica. Toda una narrativa familiar conformando una metafísica de la sangre. Patria viene de padre. Nación de nacimiento. Fraternidad de hermano. Y si fuera al revés, si un país fuera justamente esto, que una parte se quede en la casa aplaudiendo y otra parte marchando. En una familia siempre hay conflicto, desde Caín y Abel, etc. Pero sobre todo aquí, en uno mismo, hay conflicto. Ninguna de mis partes concilia con ninguna de mis partes, y entre ellas no hay más que encontronazos. Y después promovemos una idea de unidad que no puede sino resolverse por la fuerza. Y el conflicto se termina cuando una de las partes se lleva puesta a todas las demás. No es que este país no tiene solución,
es que tenemos que deconstruir la idea de país y de solución. Y ya que estamos, de tener y de no. Las reflexiones de Derrida sobre el don despliegan toda una serie de figuras donde, si nada hay fuera del texto, tendremos que admitir que el texto siempre es aporético y que lo que queda abierto entonces es la pregunta por esa nada, por ese imposible, por venir, que resignifica entonces todo el texto, por ese otro inaprensible que, sin embargo, se muestra espectralmente en el ejercicio mismo de la deconstrucción. Y es por venir, porque el otro, por suerte, aún no ha sido apresado, y cuando llega imprevisible, nos transforma. Esas figuras aporéticas son varias: el perdón, la amistad, la muerte, el regalo, la hospitalidad, etc. Por ejemplo, en 1991 Derrida publica Dar, el tiempo, a partir de dos supuestos textos anecdóticos: La moneda falsa, de Baudelaire, y una carta de Madame de Maintenon a Madame Brinon sobre su relación con el Rey Sol, de quien fue amante y luego esposa. Derrida se detiene en una carta cualquiera que cualquiera de nosotros podría haber escrito, traspasando los debidos contextos. Dice la carta: el rey toma todo mi tiempo, doy el resto a Saint-Cyr, a quien querría dárselo todo. Saint-Cyr es una institución que ella creó para ayudar a niñas jóvenes pobres, redimiendo de ese modo, en parte, el propio sufrimiento de su infancia. Pero una carta simple, que podría también decir: el trabajo toma todo mi tiempo, doy el resto a mis hijos, a quienes querría dárselo todo, le permite a Derrida preguntarse: si el rey, trabajo, toma todo mi tiempo y nada hay más allá del todo, ¿de qué se trata ese resto? Si el rey, trabajo, lo toma todo, ese resto no es nada. Y esa nada que ella no puede tomar para sí es lo que, sin embargo, da. O sea, da lo que no posee, da lo que no se posee. Les damos a los hijos un resto inaprensible porque el trabajo nos toma todo. ¿Qué es un resto? Un resto es lo que nunca cierra, o mejor, lo que no permite que el todo se cierre, o también lo que queda una vez que todo se deconstruye y por eso no es, estrictamente hablando. Hay que subrayar esta paradoja. Aunque el rey trabajo tome todo mi tiempo, sin embargo, parece que todavía hay algo que puedo dar. No solo hay algo, sino que lo que hay es todo lo que quiero dar. El problema es que no reviste la forma de un algo, de una posesión. Es más, ni siquiera es tiempo. Quiero decir, sobre todo, no es tiempo. Es justamente el tiempo lo que me falta. A mis hijos les puedo dar un montón de cosas fruto de mi trabajo, pero no les doy lo que les quiero dar: tiempo, que para colmo no es mío. Siguen divirtiéndose allí abajo, aunque yo traduzco diversión por molestia, mientras tengo que terminar de escribir este libro. Podríamos mover un poco las palabras. Si el rey toma todo su tiempo, el resto, esa nada que ella da, sin embargo, lo hay porque ella lo da. Es más, es lo único que ella da. El rey toma todo, pero ella da el resto. Y ese resto que se da, para peor, nunca es suficiente. Querría dárselo todo. Nunca se cansa de dar ese resto que no tiene. Ese resto que es lo único que ella desea dar, que es lo único que nosotros quisiéramos dar. Es lo imposible. Me quedé musitando para mis adentros acerca de la fatalidad y la desgracia mientras a una lenta velocidad avanzaba con la silla de ruedas, en un ambiente cada vez más agresivo y a la vez cada vez más contenedor. Los marcos contenedores dando sentido, pero también clima, ya sea aquí en la calle o allá en el sillón, todos intentando añadirle algo más a esta vida desnuda que se nutre,
se interviene y se produce. No alcanza con el alma vegetativa aristotélica. Parece que somos más que crecimiento, reproducción y corrupción. Somos más o menos, que es lo mismo, pero no así. La planta también necesita de un clima. ¿Era Martín? ¿Y qué importaba? ¿A dónde lo iba a denunciar? ¿Y denunciar qué? Pero ojo que hoy por las redes sociales la denuncia probablemente explotaría, aunque ni eso me motivaba. En realidad nada me motivaba, yo solo había descendido al subte ayer, después de otra jornada agotadora, y me había encontrado con esa escena como podría encontrarme con cualquier otra. Hay algo que me molesta, evidentemente. Era el momento del retorno de la angustia originaria con la que empezó este libro. Pero ¿cuál de todos mis yoes es el que está hablando? ¿Todos? Me interesa el que queda en el silencio, el que está adherido, pero no manifiesto en la palabra. Me interesa mi propio resto, mi propio ser resto, o sea, lo que resta, lo que imposibilita lo imposible. Todo es aporía. Aporía quiere decir que no hay paso, que no hay camino, que no se puede traspasar un límite, un umbral. La deconstrucción conduce todo el tiempo a aporías porque muestra que los pilares lógicos desde los cuales se supone que sostiene nuestra concepción de la realidad son difusos, ambiguos, contradictorios, débiles. No se puede traspasar una contradicción o una paradoja o un regreso al infinito. No se lo puede atravesar desde los cánones de la lógica tradicional, o sea, de lo que somos. Pero exactamente en ese momento en que nos damos cuenta de lo aporético, podemos finalmente, o inicialmente, avisorar que hay algo más, lo que viene, lo que aún no, lo imposible. Ningún ejemplo mejor de aporía para eso que la propia muerte, de la que no puedo decir nada. Ya que todo lo que es posible decir de la muerte ya no tiene que ver con la muerte en sí misma. Paradoja del fin. La muerte es la aporía en sí misma, ya que marca el límite de nuestras posibilidades. Pensar un más allá de la muerte ya no es pensar la muerte, sino una vida continua que se ha visto interrumpida. Pero la muerte no es un freno que viene a interrumpir algo. La muerte es simplemente el final, y en una concepción de fuerte vocación de eternidad, todo final se nos vuelve incomprensible. No hay vida después, porque no hay después, y si hubiera algo, sería cualquier cosa menos vida. Vida y después son categorías de este lado del límite. Y más allá del límite no hay nada. Por eso cuesta tanto pensar el límite, ya que nos condiciona a suponer algo del otro lado. Pero no hay otro lado porque no hay nada. Nada hay fuera del texto. Aporía del don. Dar, para valer como tal, no puede generar una devolución. Si se da y hay devolución, el don se anula. Para eso, el don debería ser en silencio, invisible, tanto para el que da como para el que recibe, y por eso lo dado, además, no podría corresponder a algún bien, algo que genere una situación de intercambio. Por si esto fuera poco, el que recibe no puede sentirse en deuda, y el que da no puede sentir orgullo. En todos estos casos perdería sentido el don, ya que se licuaría en un acto interesado, y el don es justamente el desinterés en sí. En el don no hay ganancia, en términos de acumulación. Pero entonces, ¿cómo dar de este modo? ¿Es posible un don de este tipo? Derrida dice que solo es posible cuando nadie, ya que el que da debe desubjetivarse, le da nada, para que no sea un bien que exija intercambio, a nadie, para que no haya sensación de deuda. O sea, el don es imposible. O sea que nadie se precie ni se venda de gran donador de la humanidad, ya que la imposibilidad del don, antes que nada, evidencia los abusos en su nombre
que no es poco. Y lo extraordinario de la imposibilidad es que hay don aunque nadie le haya dado nada a nadie. En esta misma línea, aporía del perdón. Perdón significa el don total, el don absoluto. En ningún lugar se sustancia mejor la aporía del don que en el perdón, ya que el perdón es un acto irracional, antieconómico, ilógico, dice Derrida, que si perdonamos lo que de antemano consideramos perdonable, el perdón no tiene valor. Justamente, la naturaleza del perdón está en que exige ir en contra de lo que uno cree y está convencido de que es razonable. De nuevo, el perdón no puede ser interesado. Y te perdono porque me conviene, o te pido perdón como una estrategia. El problema es que si alguien me hace mal y me pide perdón, entonces mi perdón no tiene sentido, ya que el otro ha recapacitado y ya no es estrictamente quien me hizo el mal. Perdonar lo perdonable no es perdonar, porque si lo consideramos perdonable, entonces no necesita de nuestro salto de locura, de nuestro ir en contra de nosotros mismos. El único perdón válido, dice Derrida, es perdonar lo imperdonable. No revocar la responsabilidad ni eludir la justicia, ya que el perdón es una cuestión personal, íntima, que no debe confundirse con la justicia, y que muchas veces, lamentablemente, en esa confusión, toman tajada aquellos que buscan eludirla. Por eso, dice Derrida, hablando del caso sudafricano, que los estados no perdonan. Los estados deben velar por el Estado de Derecho y democratizarlo día a día. Deben perseguir la justicia. El perdón es otra cosa, y solo se hace posible cuando no se confunde con la justicia. ¿Pero se puede perdonar lo imperdonable? Si el único perdón posible es perdonar lo imperdonable, ¿no es todo perdón imposible? ¿O será posible porque es imposible? Mi mente se había perdido. Cada tanto elevaba la mirada para ver si podía dar con Martín, cuando a los 5 minutos de marcha, inesperadamente, lo reencuentro ahora parado solo, inmóvil, mirando para arriba. Un segundo diciéndome como lo dejé ir, y al segundo volviendo a creer en Dios. ¡Ay, lo humano! Algo lo había detenido y sus compañeros ya no estaban. Me paré junto a él y casi sin darme cuenta deslicé al muchacho de la silla de ruedas para adelante. Supongo que alguien más lo habrá ayudado. Allí se percató de mí. Vi que me recordó. Lo sentí tocado. No sé si conmovido, pero extrañado. ¿Por qué me mirás?, me dijo amenazante con voz seca al inicio, pero como deshaciéndose hacia el final. Yo sabía que él sabía. Era un duelo de sapiencias ocultas. Era un duelo. Todo se sucedía a nuestro alrededor, pero no importaba. No podía dejar de mirarlo fijamente a tal punto que se me fueron desvaneciendo las asociaciones, las palabras. Solo mirarlo e ir viendo cómo ese fruncido firme se iba desarmando. Los ojos que me observaban fijo con mirada de policía. Ya sabía todo. Yo ya sabía todo. Heráclito, Sócrates, el genio maligno, el sueño, el eterno retorno del mismo, la enajenación, todos los amigos, muchos y más conceptos revoloteando en la convicción de que nada es lo que parece que es. Nada es como se presenta. Los textos son siempre guionados. Y así el rostro diseñado para soportar la escena comenzó a desfigurarse y vi cómo Martín, o como se llame, se le comenzó a escapar una lágrima que abrió un surco para que los ojos ya enrojecidos estallasen en un llanto desesperado. Supe que no debía hacer nada en ese momento, que no debía contenerlo. Supe que no se merecía nada de mi parte ni de ninguno de los que ahí estábamos. Supe que él
Era una pieza tal vez pequeña, pero fundamental en esta arquitectura del golpe, o en este espectáculo teatral donde, más allá de las motivaciones, hay consecuencias. La banalidad del mal en toda su expresión. ¿Por qué lo hiciste, Martín? ¿Creías en esto o te prometieron un 20% de aumento? ¿Por qué lo hiciste? Pero nada de esto pude decirle de frente. Supe también que no debía decirle nada, y solamente castigarlo con la mirada. Todo esto lo supe, y sin embargo, lo abracé.